Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, doctor. Tardes, días, noches, dependiendo de a qué hora y en qué momento puedan ustedes ver este video. El día de hoy, vamos a tratar nuevamente un tema muy interesante. ¿Y qué les puedo decir? Que detrás de cada historia clínica hay una vida. Comprendamos el origen de este malestar. ¿Alguna vez te has sentido triste sin saber el motivo, sin saber por qué? ¿Has visto a alguien apagarse poco a poco sin poder explicar qué es lo que le está pasando? Detrás de cada mirada perdida, de cada silencio, de cada cambio de conducta, hay una historia que merece ser escuchada, que merece ser comprendida y, por supuesto, nunca juzgada. Hoy vamos a hablar de algo que parece clínico, pero es profundamente humano, la historia clínica. Ese tema es el que el día de hoy voy a compartir con ustedes. En la historia clínica no solamente es llenar formatos o seguir protocolos, más bien es acercarnos al otro con empatía, entender su contexto, su dolor, sus heridas, sus miedos y también esa capacidad que ellos tienen de sanar. ¿Sabías que detrás de una persona que no puede dormir puede haber una historia de abandono? ¿O que detrás de alguien que grita o que se enoja mucho o que esté enojado todo el tiempo puede haber una herida que no ha sanado? Hoy no te voy a dar solo teoría, porque esa no es la intención del video que el día de hoy vamos a compartir. Quiero más bien invitarte a ver ese ser humano que existe en cada uno de nosotros, porque cuando alguien llega a consulta, no viene solo con el síntoma, más bien viene con toda una historia que quiere compartir con nosotros y que definitivamente nos las pone sobre la mesa. Entendiendo que la historia clínica, más que un documento, es una historia o una vida contada en palabras. Cuando hablamos de historia clínica, muchos han de pensar que son formatos, que son preguntas médicas, y que esto se torna prácticamente en una rutina. Pero la historia clínica más bien es el puente más poderoso que nos permite conocer a la otra persona. Cuando un paciente llega a consulta, no viene solamente con los síntomas, trae una historia, y que esta historia muchas de las veces puede ser comprendida, manejada, asimilada por ellos mismos, o bien no sabe, de verdad no sabe ni por qué se siente así, no sabe ni por qué a él le tocó o a ella le tocó vivir una situación así. Esto pues incluye primeramente sus datos personales, sí los incluye, pero también incluye el motivo por el que está buscando ayuda, cómo se siente, qué ha vivido, cómo han sido sus relaciones, sus pérdidas, sus duelos, sus traumas. Todo esto es muy, muy, muy importante que nosotros consideremos y tomemos en cuenta. Imagina como un caso que el día de hoy te quiero compartir. Imagina a una mujer de unos 38 años que consulta al especialista, al psicólogo, al terapeuta por ataques de ansiedad. Pero al explorar su historia clínica, descubres que fue víctima de abuso sexual en la infancia y que tuvo una adolescencia llena de violencia y que recientemente aún perdió a su madre. ¿Cómo no habría ansiedad en su cuerpo? O sea, definitivamente es un caso en el cual tal vez con las palabras no lo puede expresar, pero su cuerpo está expresando lo que definitivamente está dañando en ese momento. Otro ejemplo más que pudiera compartir contigo, de María, por ejemplo, de 42 años, quien acude a consulta por insomnio y al mismo tiempo por ansiedad. Cuando le preguntamos
qué ha pasado por su vida, descubrimos que ha sobrevivido tal vez a una infancia con abuso y violencia, y aparte la pérdida de un hijo. ¿Cómo no iba a tener ansiedad, verdad? Entonces, la historia clínica nos ayuda a comprender, a entender, a explorar, tal vez a encontrar un porqué de las conductas que se pueden estar manejando o presentando. Pero algo bien importante, la historia clínica solo nos permite y nos ayuda a comprender, jamás a etiquetar. Y aquí te hago una invitación para cada vez que tú veas, tú como psicólogo, tú como psicoterapeuta, que veas a alguien en una crisis, en lugar de pensar, ¿qué tiene? Pregúntate, ¿qué habrá vivido? Creo que eso nos dará mucha pauta para poder brindar una buena orientación y una buena asesoría. Una buena historia clínica pregunta por todo, por la salud física, mental, las emociones, las relaciones, las pérdidas, los traumas. En esta historia clínica es escuchar sin interrumpir, sin juzgar, con una presencia total del psicoterapeuta. Los factores predisponentes, igualmente muy importantes en este trabajo terapéutico, son como esas raíces que no vemos, pero que se alimentan posteriormente porque va a florecer. O bien también se puede marchitar, es decir, lo que no se ve, pero pesa, que a veces es lo que hace un momento comentaba. A veces con palabras no podemos decirlo, pero el cuerpo habla lo que el lenguaje calla. Hay cosas que no elegimos, definitivamente, pero que nos marcan. Una familia con antecedentes de depresión crece en un entorno donde el amor se daña de lo que sana. Vivir en pobreza, ser testigo de violencia, vivir con traumas, y estos pueden ser tanto biológicos, psicológicos, conductuales y demás. Dentro de los biológicos, por ejemplo, tener un padre o una madre con depresión, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener un problema en nuestra edad, sino de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta. Problemas neurológicos o enfermedades crónicas que también afectan el bienestar emocional. Dentro de los aspectos psicológicos, pues la baja autoestima, la inseguridad, los duelos no resueltos, niños que no fueron escuchados, que aprenden a callar lo que sentían, hoy son adultos que no saben cómo pedir ayuda. Los sociales, pues violencia familiar, pobreza, discriminación, el bullying, que también es algo muy frecuente en la actualidad dentro de las escuelas, la soledad. Piensa, por ejemplo, en un joven que creció viendo cómo su padre golpeaba a mamá. ¿Qué tipo de mundo crees que sea este para él? ¿Cómo se relacionará él con el miedo, con el control, con el amor, si vivió en una familia tan disfuncional? Luis, por ejemplo, nunca pidió nacer en un hogar de alcoholismo, pero eso lo volvió ansioso, lo volvió desconfiado. Por ejemplo, a los 30 años, vamos a imaginar esa edad, puede tener ataques de pánico sin entender el porqué. No elegimos, nadie de nosotros elige nuestras raíces, pero sí podemos empezar a sanar cuando las reconocemos. No podemos estancarnos y no podemos justificar el que yo estoy sufriendo porque nací en una familia disfuncional. Ajá, pero ¿qué estás haciendo tú ahora para sanar? Comprender estos factores pues nos ayuda a dejar de juzgar y empezar definitivamente a ser acompañantes. Los síntomas, o hablar de este tema de los síntomas, no son el problema en sí, son mensajes. O sea, un síntoma es un mensaje que te está poniendo en alerta, que te está diciendo algo está pasando mal en esta persona o en ti mismo. El insomnio, por ejemplo, no siempre es solo falta de sueño. A veces
Es una mente que no puede apagar sus pensamientos. Piensa y piensa y piensa. Y no solamente piensa, sobrepiensa. Y definitivamente eso origina la falta de higiene en el sueño. La tristeza profunda no siempre es depresión. A veces es el resultado de años de dolor acumulado que no encontró la salida. El enojo descontrolado puede ser el miedo, abandono, impotencia, maltrato no sanado. Todos tenemos una historia que contar y todos necesitamos en algún momento que alguien nos escuche, con respeto, sin interrupciones, sin prisas, pero mayormente sin etiquetas. ¿Te das cuenta cómo los síntomas no hablan? Solo hay que aprender a escucharlos, sin juicio. Los síntomas siempre se van a hacer manifiestos, a través del lenguaje, a través del aspecto corporal. Los síntomas son gritos silenciosos del cuerpo o de la mente pidiendo ayuda. Aprendamos a escuchar estos síntomas. Un adolescente que deja de comer, por ejemplo, un niño que no puede quedarse quieto, una mujer que llora sin razón, un joven que siempre está enojado. En lugar de decir, ay, está loco, es flojo, o solo quiere llamar la atención, en lugar de decir eso, preguntémonos, ¿qué le duele? ¿Qué necesita? ¿Qué nombre le damos a ese berrinche, a esa conducta inadecuada, a esa rebeldía, a ese síntoma? ¿Qué nombre le damos? Hoy te invito a ser una persona que escuche, a que si eres colega, psicólogo, médico, enfermera, terapeuta, todos los que tengamos contacto, sobre todo con personas que a lo mejor en su momento podemos detectar que presentan algún síntoma, recuerda que antes de aplicar un diagnóstico debes entender que estás enfrente de un ser humano, sin etiquetas. Y si tú eres quien estás viviendo un mal momento, recuerda, no estás solo, no estás sola, no estás roto, no estás rota, y no tienes que cargar con todo en silencio. Solamente levanta la voz y pide ayuda, porque merecemos sanar y merecemos estar bien. Este video que el día de hoy te comparto no solo es para informar, sino yo creo que también para tocar corazones. El entender que la historia clínica no solo es para los médicos, para los psicólogos. Todos necesitamos aprender a escuchar con el corazón. Todos podemos ser más empáticos si aprendemos a mirar más allá del síntoma. Te invito a mirar a los demás y a ti mismo con nuevos ojos. Y recuerda, detrás de cada síntoma hay una historia, y toda historia merece ser escuchada. No somos lo que nos pasa, pero sí somos lo que hacemos con eso